La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, quien se encuentra en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Igualmente estará con nosotros Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de Ingeniero de Sonido Luis Daza, y también nos acompañará Santiago hoy en esta transmisión especial que haremos en Panorama Económico, Santiago Millán. Como siempre, en los análisis que hacemos, tanto a nivel territorial, nacional o internacional, hoy vamos a darle en primera instancia prioridad al análisis distrital y especialmente a lo que tiene que ver con el censo inmobiliario. Esto es un trabajo que se hace cada año y Bogotá adelanta esta actualización tributaria o esta actualización catastral exactamente. Sobre esa base de la actualización catastral, o sea, cómo los predios pueden ir mutando, un lote se puede convertir en un edificio o una casa o dos casas se pueden demoler y construir edificios, y esos registros, esa actualización tiene que adelantarla al catastro, porque no es lo mismo cuando hay una casa, cuando hay un lote, que cuando hay un edificio de 40, 50 apartamentos o 6 o 7 pisos, que ya tienen que establecerse unidades inmobiliarias distintas, matrículas separadas por cada apartamento, y cada apartamento debe tributar, o sea, debe pagar un impuesto predial. Esta actualización tributaria es fundamental porque también de eso depende las finanzas de la ciudad, o sea, la ciudad por impuesto predial. Básicamente Bogotá tiene impuesto predial, impuesto de industria y comercio y otras contribuciones que son menores, y todo lo que tiene que ver con el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones. Esa es básicamente la estructura de las finanzas de Bogotá. Sobre esa base vamos a conversar con Olga Lucía López, que es la directora de la Unidad Administrativa de Catastro, quien nos va a comentar cómo se adelanta este año 2024 este censo inmobiliario que, repito, es equivalente a la actualización catastral. Y realmente lo que se está promoviendo en el resto del país es que se desarrolle también el catastro multipropósito. Eso quiere decir que también todos los municipios de Colombia que aún no han actualizado, hay muchos lotes, muchos predios que no están pagando realmente lo que vale el impuesto predial. Lotes muy grandes, sobre todo rurales, fincas que no están pagando lo que debían tributar en materia de impuesto predial, y por eso se requiere desarrollar lo que se ya es denominado por el Agustín Codazzi como el catastro multipropósito. Entonces, iniciamos este diálogo hoy en Panorama Económico con la directora de la Unidad Administrativa de Catastro Digital, Olga Lucía López. Nos encontramos con la directora de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Olga Lucía López, para comentar y rápidamente sobre el tema del censo inmobiliario. La primera pregunta: ¿censo inmobiliario igual actualización catastral en Bogotá? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, señor, es así. El censo inmobiliario, el censo inmobiliario consiste en actualizar el inventario de predios de la ciudad. Entonces, es igual a la actualización catastral. Actualizamos toda la información que tenemos. Perfecto. ¿En qué etapa se encuentra este censo inmobiliario o la actualización catastral año 2024? ¿En qué etapa se encuentra y cómo le podemos decir a la ciudadanía que se prepare, que se prevengan también de aquellos que pueden impostar o suplantar a los funcionarios de catastro? Bueno, en este momento nos encontramos culminando nuestra fase de planeación de la actualización catastral. Esta fase se hace en oficina, digamos, de alguna manera. Cruzamos información, digamos que procesamos información también para poder salir a campo e iniciar las labores. En esta semana iniciamos ya las labores de campo, que consisten en recorrer los diferentes barrios de la ciudad y en hacer visitas puntuales a algunos predios. Estas visitas nosotros las vamos a anunciar previamente a través de una comunicación que les estamos enviando a los propietarios de los inmuebles para que sepan que vamos a ir a visitarlos. Y también ya en el momento en que llegamos a los predios, los ciudadanos tienen que tener en cuenta que vamos identificados con una chaqueta de la alcaldía, que es partido con rojo, y los funcionarios deben presentar su carnet de la entidad y su documento de identificación. También es importante recordar que los ciudadanos pueden verificar la identidad de nuestro funcionario
empieza llamando a la línea 195 y con el número de identificación del funcionario verificar que efectivamente sea él el que está autorizado para hacer la visita, o ingresando en nuestra página web y al digitar lo mismo el número de identificación aparece la fotografía para que pueda reconocer la persona que está llegando a su fe. ¿Y en qué fecha exactamente se inicia ya el trabajo de campo? ¿En qué etapa lo inicia? Iniciamos esta semana, el lunes pasado iniciamos todas las visitas de campo y la idea es que vamos a ir hasta aproximadamente el mes de octubre, noviembre con esta actividad. ¿Cómo está el diseño en las localidades? ¿Qué localidad empiezan? ¿Estrictamente por la numeración, o Usaquén, la número uno, a Chapinero, o simultáneamente lo van a trabajar en las distintas localidades? La idea es que vamos a trabajar simultáneamente, pero vamos a empezar por la zona sur de la ciudad, pero vamos a, digamos, el primer grupo empieza por el sur, pero vamos a atacar todas las localidades. Y finalmente, ¿cuántos predios están en el censo? ¿Tienen cuántos predios registrados en este momento? En este momento, Bogotá cuenta con 2.800.000 premios. ¿Se prevé que con este censo inmobiliario cada año pueda haber un incremento en un porcentaje ponderado aproximado? Sí, así es. Durante los últimos años hemos observado un crecimiento, digamos, en todas las vigencias. En los últimos años ha sido aproximadamente 40.000 predios nuevos y esperamos que esta vigencia pues no sea la excepción. La gente que va a hacer, por ejemplo, cambio de oficinas a apartamentos o viceversa, cambia un apartamento por una oficina, ¿eso cómo lo pueden tramitar? ¿Cómo se registra en este censo, o lo hacen también independiente de los censos? Bueno, digamos que este es un trámite común que se puede presentar en los predios y todas las personas lo pueden realizar a través del catastro en línea. La idea es que allí las personas pueden solicitar que se actualice este cambio de uso, adjuntando pues algunas pruebas y algunos documentos que se exigen, como el documento de identidad y básicamente pues alguna información probatoria del cambio. Y Perfecto, sí. nosotros adelantamos el trámite y le contamos a los ciudadanos. Esto se hace durante todo el año y especialmente durante la actualización nosotros lo hacemos tanto con la información que recogemos en los recorridos como con información que nos dan otras entidades. Perfecto. Seguiremos entonces conversando este tema, y cuando se termine el censo inmobiliario, a ver cuánto tenemos en activos de la ciudad, cuánto nos vale ese activo, todos esos predios, todos esos apartamentos, todo ese cambio que se presenta cada año. Muchas gracias, y estaremos en permanente contacto con ustedes para saber cómo les fue el censo inmobiliario. Muchas gracias. Buen día. Este es el análisis y los datos que nos entregaba la directora de Catastro de Bogotá, la directora de la Unidad Administrativa de Catastro Digital, relacionados con el censo inmobiliario o la actualización catastral. De otro lado, en Bogotá también se ha adelantado esta semana un debate muy interesante sobre el tema de la salud en la ciudad capital. Y básicamente Bogotá está distribuido en 5 subredes fundamentales, 5 subredes que pues agrupan a todos los hospitales que tiene la ciudad de Bogotá. Lo que ha venido manifestando el secretario de Salud y los directivos de esta secretaría es que ha habido necesidad de capitalizar año tras año a pues, la empresa Salud Total, que es la empresa EPS que maneja el distrito. Y básicamente, sobre todo para el año 2024, se prevé que se le inyecten a esta EPS la suma de 92.000 millones de pesos. De otro lado, también es importante resaltarle a la ciudadanía que hay un déficit acumulado y sobre todo de pago a los proveedores de los servicios en salud en Bogotá que se acerca a los 500.000 millones de pesos. Hay muchas empresas que se han quebrado o están en proceso de quiebra precisamente porque el distrito y a través del Fondo Financiero de la Salud en Bogotá no ha cancelado las deudas, la facturación de estos proveedores que desde luego le vendieron servicios al distrito a través de las subredes, de esas 5 subredes que tiene la ciudad en el sistema de salud, y desde luego si no les han pagado, pues lamentablemente estas empresas, si no tienen la fortaleza financiera suficiente, pues están en serias dificultades. Igualmente, el secretario de Salud en esta semana, pues en este encuentro que se realizó con los medios de comunicación, manifestó el interés de mejorar la eficiencia, la productividad, bajar los costos, especialmente en la compra de insumos, de medicamentos y sobre todo en los servicios que se presta especialmente al sistema de subsidiado de salud, o sea, al CISBEN, que es básicamente el 80% de la población que atiende Capital Salud, la EPS que tiene el distrito, y el 20% es pacientes del sistema contributivo, o sea, de otras entidades que acuden al sistema de salud pagando estos servicios.
El secretario de Salud también argumenta que es necesario cambiar esta ecuación, o sea, tener un incremento de los pacientes o usuarios de las EPS o de otras EPS o del sistema contributivo y no tener un porcentaje tan alto del sistema subsidiado de salud, o sea, del SISBE. Sin lugar a dudas, este es un problema estructural que tiene la ciudad y pues hay los reclamos también de que se demoran mucho en la entrega de los medicamentos y en la atención integral, sobre todo en el sistema de urgencias, que la gente llega y en los hospitales de la ciudad de Bogotá, en estas 5 subredes, no se presenta la atención necesaria y oportuna. Mucha gente tiene que esperar bastantes horas en el área de urgencias con condiciones muy precarias en cuanto al tema de, pues obviamente, de atención integral a los pacientes. Y también vamos a pues, analizar desde luego todos los temas relacionados con lo que se está dando en materia de movilidad, o sea, la discusión que se está adelantando del retraso que tiene del 4% en en la construcción de la primera línea del metro. Si bien es cierto que Leonidas Narváez, el secretario, el gerente del metro en Bogotá, ha venido argumentando que este es un retraso normal, son 180 días digamos, de demora que hay en el cronograma de trabajo de la primera línea del metro, pero que eso no se constituye en un atraso fundamental, o sea, que genere un problema grave para la ciudad el desarrollo de esta obra, la construcción de la primera línea del metro. Y definitivamente lo que se prevé es que la primera línea del metro se va a construir tal cual como se aprobó y se estructuró en el diseño básico, o sea que va a ser primera línea elevada y pues desde luego la segunda línea se está programando como subterránea. Para los expertos en materia de movilidad, esta línea elevada y tener otras líneas subterráneas pues no genera homogeneidad en el costo de mantenimiento, o sea, no es lo mismo hacer mantenimiento en el futuro, o sea, llevando esta proyección a cuando ya estén funcionando las dos líneas del metro, pues no son compatibles desde el punto de vista de los repuestos, del mantenimiento de los vagones, son muy distintos los vagones que van a funcionar en la línea de metro aéreo y muy distintos los vagones de la línea subterránea. E igualmente el sistema de mantenimiento y todo lo que tiene que ver con la integración, todo lo que tiene que una persona que viene en la línea del metro elevado y en el futuro tiene que trasladarse al subterráneo, pues también tiene que tener pérdida de tiempo y movimientos para trasladarse de una línea a otra. En fin, esos son análisis técnicos que se han venido haciendo por parte de los especialistas en esta materia. Y avanzamos en los temas y que siempre nos acompaña Jimena Charri, desde Los Ángeles, California. Bienvenida a Panorama Económico. Un fuerte saludo para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo y nuestros invitados. Bueno, doctor y Alejandro, yo quiero el día de hoy que le contemos a nuestros oyentes cuál es el panorama económico que vemos nosotros del país, cuál es la perspectiva, cuál es la proyección que hacemos nosotros sobre nuestro país Colombia, cómo lo vemos. Me parece interesante hacer este análisis porque recordemos que el año pasado, pues distintos analistas al final del año pues cometieron algunas equivocaciones respecto a las cifras. Entonces sabemos que las cifras son variables y es difícil tener como precisión con respecto a ella, pero nosotros pues no lo hablemos en cifras, hablemoslo desde la perspectiva, cómo vemos nosotros el país en este momento, temas de empleo, temas económicos, temas de salud, temas de seguridad. ¿Qué proyecciones podemos hacer nosotros desde Panorama Económico? Y desde luego, Alejandro, ¿cómo vemos los mercados y cómo veremos los mercados durante este transcurso del año? Perfecto, Jimena. Iniciemos especialmente con el sistema de salud. En esta materia, pues todos sabemos que se está tramitando una reforma al sistema de salud y el gran centro de discusión de este sistema de salud es básicamente si las EPS siguen siendo intermediarias financieras, o sea, empresas que reciben la plata y después la giran a las IPS, o sea, las entidades que realmente son las prestadoras de los servicios de salud. Hay dos enfoques. Uno que definitivamente como administradoras del riesgo, las EPS han cumplido una labor. ¿Qué quiere decir administrar el riesgo? O sea que las EPS lo que hacen es seleccionar cuáles son los pacientes de más alto costo, de alto riesgo, dónde están las enfermedades huérfanas, las enfermedades de más alto costo,
y eso les permite manejar digamos, una distribución de esos ingresos y de esos gastos y hacer las reservas correspondientes, que eso básicamente es una experiencia que se ha adquirido durante mucho tiempo y le critican al proyecto de ley que presentó el gobierno de que esta función no la podría cumplir el sistema público de salud, o sea, ser unas entidades administradoras del riesgo, o sea, cómo programar, cómo calcular el riesgo que tiene el sistema de salud, porque hay muchos pacientes que pasan su vida sin utilizar en un alto porcentaje el sistema de salud. Esos pacientes, pues lógicamente no son costosos para el sistema, pero hay pacientes que desde muy jóvenes tienen un problema de enfermedades de alto costo y especialmente, por ejemplo, el VIH y otras enfermedades que le representan gastos permanentes a las EPS. Y esas enfermedades de alto costo es las que tienen en este momento en déficit el sistema de salud. Es un déficit estructural. Entonces, en eso está el debate y básicamente lo que se prevé en el sistema de salud es que avance la reforma al sistema y que se puedan transformar las empresas, las EPS, en gestoras de salud. O sea, que ya no sean intermediarias que solamente reciben la plata, a veces la colocan en CDTs y las invierten. Otras EPS en el pasado invertían esa plata en canchas de golf, en clubes, para el beneficio de los accionistas de las EPS y no para prestarles servicios directamente a los usuarios. El otro enfoque es que evidentemente estas EPS han avanzado, han prestado unos servicios y han sido eficientes, según pues obviamente los defensores del sistema actual de salud. Este debate continuará en el Congreso. De otro lado, María Jimena, el tema de la reforma pensional. Esta semana en el Congreso de la República avanzó y se acordó específicamente que hasta 2.3 salarios mínimos debe ser obligatorio que todas las personas coticen a Colpensiones. Eso significa en términos financieros que hasta 3 millones de pesos es obligatorio que todos los afiliados al sistema pensional deben aportar a Colpensiones. Y las personas que ganen más de más de 3 millones de pesos deben también aportar a los fondos privados, o sea, el resto aportan o abonan o tienen un ahorro para si quieren mejorar su pensión. En el futuro, Colpensiones solamente pensionará a las personas hasta de 2 salarios mínimos. Y desde luego se eliminarán los subsidios que son los más altos y costosos a las pensiones altas que Colpensiones venía pagando. Si una persona, por ejemplo, gana 15 millones de pesos y no los ganaba durante los 25 años, o sea, no aportó 25 años continuos de salario para la pensión, sino que fue a los últimos 5 años de la vida laboral que aportó esos 15 millones o liquidó sobre esos 15 millones de salario el aporte a pensión, pues desde luego nunca tuvo el ahorro pensional suficiente para tener una pensión muy alta. Y Colpensiones lo que hacía era subsidiar esa pensión y esos recursos salen del presupuesto nacional y es lo que ha generado un déficit cerca de 50 billones al año. Entonces, lo que ha sucedido con el sistema pensional es un proceso de Robin Hood, o sea, los pobres financiando a los ricos. Y al final no había plata para pagar a las personas de menores salarios, o sea, los 3 millones de adultos mayores que no cotizaron porque no tuvieron trabajo permanente o porque definitivamente nunca pudieron trabajar o no aportaron al sistema de pensión, pues se quedaron sin pensión y sin ningún ingreso. Entonces lo que se está planteando es que suba ese apoyo o ese subsidio de 80.000 a 200.000 pesos para que pues obviamente tengan las personas adultos mayores por lo menos un ingreso que tampoco es suficiente. En materia del DANE, por ejemplo, esta semana Jimena entrega un dato muy importante que es positivo, o sea que la pobreza multidimensional se redujo en 0,8 puntos porcentuales, o sea que ha disminuido la pobreza multidimensional. La multidimensional, ¿qué significa? O sea, que las familias han mejorado en materia de servicios de salud, de vivienda, todo lo que tiene que ver también con pues, el entorno de la vivienda, que eso ha mejorado en materia de educación y de servicios públicos en general, o sea, energía eléctrica, cobertura de gas natural para que las casas o apartamentos o los entornos habitacionales tengan mejores servicios públicos. Entonces, eso ha mejorado y la pobreza multidimensional ha subido su calidad en 0,8 puntos, que es lo que ha registrado la presente semana del DANE. Entonces, eso es un dato positivo. Pero de otro lado, hay elementos negativos como el fenómeno del niño y la aproximación del fenómeno de la niña, que eso pues obviamente genera un riesgo para la población. Desde luego, en el caso de Bogotá, pues la restricción que ya tenemos todos de que no contamos con el agua y que hay cortes de agua
periódicos en las distintas localidades de Bogotá. E igualmente tenemos un alto riesgo de tener una corte en el servicio de energía eléctrica si realmente los embalses no recuperan su nivel, que por lo menos debe estar en el 70% de la capacidad de almacenamiento de agua. En este momento los embalses están por el orden del 28,5%. Entonces, cuando llegan al 27%, entra en alerta roja y empieza obviamente a hacer los recortes tanto en energía eléctrica como en el suministro de agua. Entonces, eso es, dijéramos, como un gran resumen de lo que ha venido pasando en materia económica y pues obviamente las perspectivas. Desde luego en el campo internacional, ya integrando con esta área, los riesgos que hay de un enfrentamiento de países como Israel con Irán y que se mantenga obviamente el enfrentamiento que hay y la invasión de Rusia a Ucrania y también desde luego todos los ataques que ya no serán con la intensidad porque Israel se dedicará más al conflicto con Irán, pero desde luego seguirá atacando al grupo Hamas en toda la franja de Gaza. Eso genera presiones y cambia las perspectivas del precio del petróleo y del precio de las materias primas por la incertidumbre que generan este tipo de escalamiento de los conflictos armados. Entonces, eso afecta a la economía global en materia de suministro de alimentos, en materia de suministro de materias primas en general, o sea, lo que llamamos los economistas los commodities. Entonces, esas razones son las que llevan a pensar de que la incertidumbre es como el factor común de la economía global, no solamente de Colombia, sino en general del mundo, y por eso, pues naturalmente, la Reserva Federal de Estados Unidos está a la expectativa de cómo se comporta la inflación en Estados Unidos para tomar la decisión de si baja la tasa de interés, sigue bajando la tasa de interés o la mantiene en esos niveles para, pues obviamente, mantener un equilibrio en la economía norteamericana. Eso implica que Colombia tome una decisión en línea con lo que pase en los Estados Unidos. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue bajando la tasa de interés, obviamente el Banco de la República de Colombia también puede bajar la tasa de interés en concordancia con la política monetaria global. Y desde luego eso beneficia a la reactivación, tiene efectos positivos sobre la reactivación económica, como lo hemos implicado en oportunidades en el panorama económico. Si usted tiene tasas de interés más económicas a la baja, los empresarios pueden acceder a crédito e invertir en los proyectos con menores costos financieros. Eso representa que la producción puede venderse a menores precios y eso pues ayuda a bajar la inflación en un país. Y también puede reactivar la compra de vivienda. Muchas personas o familias en este momento no compran vivienda porque las tasas de interés aún siguen siendo muy altas, están en el 12,25% en Colombia por el Banco de la República, pero ya cuando el banco le va a prestar, los bancos privados le van a prestar a las familias para comprar vivienda, pues lógicamente suben la tasa de interés porque el Banco de la República no ha logrado hacer la reducción que por lo menos baje al 8%. Y el 8% más lo que gana el banco por la intermediación, pues está representando que la vivienda está en orden del 15-16% la tasa de interés. Eso significa que muchos proyectos de construcción no se han podido desarrollar porque las constructoras están pendientes de que baje esa tasa de interés del Banco de la República para que los usuarios o potenciales compradores puedan adquirir esas viviendas o muchos que ya han adquirido viviendas no desistan de esos proyectos, no se retiren de esos proyectos porque desde luego los constructores quedan con las viviendas construidas sin venderlas y si tienen créditos pues terminan estas empresas constructoras de vivienda quebrándose o por lo menos en serias dificultades financieras. Entonces ese es como el panorama básico que podemos registrar pues en esta edición de Panorama Económico en el día de hoy. De otro lado, a nivel internacional, Kristalina Georgieva ha venido planteando la necesidad de que China también reactive el mercado interno, o sea, que naturalmente China quiere salir del proceso de desaceleración económica y la crisis inmobiliaria que está viviendo en este momento China también, o sea, China también está afectada por el tema financiero, a pesar de que es una potencia económica a nivel global, pero tiene unos problemas de desaceleración económica. Entonces, lo que le recomienda la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a el gobierno chino en su reciente visita la semana que termina, es que básicamente reactiven la demanda interna. O sea, como tiene problemas China con Estados Unidos por la guerra comercial, por las restricciones que hay de Estados Unidos para comprarle
masivamente productos a China y ha cerrado las puertas de Estados Unidos a muchos, a comprar muchos temas de electrónica, semiconductores, en fin, todo lo de electrónica. Estados Unidos está tratando de volver a producirlo en los Estados Unidos, eliminando la compra de estos elementos a China, y tampoco le está exportando equipos de alta tecnología a China para que ellos no sigan, obviamente, copiando estos equipos, el diseño, la maquinaria, y después obviamente lo produzcan en China más barato y hagan competencia a Estados Unidos. Entonces, en esta competencia comercial entre Estados Unidos y China, lo que le recomienda la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, es que la única o la alternativa más importante que tiene China en este momento para reactivar su economía es generar estímulos monetarios a través de subsidios y de muchos mecanismos que puede implementar el gobierno y el Banco Central chino para que los consumidores de este país puedan tener mayor capacidad de compra y a través de ese mercado interno puedan ampliar la demanda y la compra de bienes y servicios que China tiene. O sea, China puede hacer una política monetaria expansiva porque tiene un stock de inventarios y una producción de bienes y servicios tan positiva, o sea, tiene un exceso de producción y no tiene cómo, digamos, desarrollarla, realizarla. Y la única fórmula que le propone lleva al gobierno chino es que reactiven su demanda interna frente a la crisis global que hay. O sea, en este momento pues, no se pueden exportar productos en gran escala y pues obviamente a Rusia, que también está afrontando una guerra y no tiene tampoco una gran demanda a nivel global. Entonces, ese es, digamos, un factor general, Alejandro, que estamos analizando de lo que está pasando en esa visita que hizo Kristalina Georgieva a China esta semana y las recomendaciones que le hizo al gobierno de este país. Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingenieros de sonido Luis Daza y Santiago Millán. Y doctor José Gregorio Hernández Galindo, estamos mirando a nivel internacional precisamente que el cambio de estos componentes es porque China está perdiendo algo de mercado a nivel global y obviamente por eso son el exceso de stocks de lo que tiene en mercancías y muchas otras cosas. Dentro del crecimiento vemos que China hace muchos años venía con crecimientos del 10% sobre su Producto Interno Bruto, ya bajó por encima ya está por debajo del 8 o 7%, prácticamente fluctúa entre 4, 5 y 6%. Obviamente esto es por lo que Estados Unidos le ha puesto algo de freno a cierto tipo de exportaciones en tecnología sensible, como lo hablaba Luis Alberto, el tema de semiconductores, tecnología sensible, microchips. Recordamos que Taiwán es uno de los mayores desarrolladores de semiconductores y microchips de alta calidad a nivel mundial. Pero también recordemos que el gobierno de Estados Unidos se puso también en el tema de desarrollar más el tema de este tipo de tecnología para que Estados Unidos no sea dependiente, porque recordemos que China quiere volver a tener dominio sobre Taiwán. Recordemos que Taiwán es una provincia rebelde de China. Entonces, la sensibilidad que tiene esto a través de la tecnología puede ser vital y fundamental. Recordemos que dentro de lo que se viene a futuro, todo el tema tecnológico es vital, central y vertebral. Y hablando dentro de los mercados internacionales, comenzamos con la bolsa de Nueva York. En el New York Stock Exchange miramos a las acciones más transadas el día de hoy, las más activas en el mercado. Precisamente hablamos de una compañía que es norteamericana de Estados Unidos, muy importante en este tema de los microchips y semiconductores, que es Intel. Hoy cierra en los $34.20 y cae en el mercado menos 2.40%. Recordamos acciones como la de Apple, que es otro de los referentes a nivel global, una de las empresas más grandes del mundo por generación de ingresos y por también tamaño de valor en el mercado. Esto hablando de la bursatilidad es Apple. Miramos que hoy cierra su acción en los $165. Amazon, recordemos, en cabeza de su CEO Jeff Bezos, cierra en los $174. Recordemos que Jeff Bezos está dentro de los 3 hombres más ricos del mundo. Viene Microsoft, otra compañía norteamericana muy fuerte en el sector tecnología. En los últimos años ha tenido un repunte muy importante. Recordamos, cierra Microsoft en los
$399 con 12 centavos y Verizon, que trabaja con comunicaciones, cierra con un valor de los $40 con 50 centavos y esta sube levemente en el mercado 0.92% positivo. Dentro de las acciones ganadoras del mercado de los Estados Unidos, los grandes ganadores por valorización, hoy vemos a American Express. Recordamos que es una de las empresas más importantes de Estados Unidos y del mundo a nivel financiero, que trabajan mucho con portafolios de servicios financieros. Hoy cierra fuerte en el mercado con un alza del 6.23%. Cierra en los $231. Otros ganadores son JP Morgan, Coca-Cola y son respectivamente JP Morgan sube 2.53, corrijo, cierran los $185 y Coca-Cola, una acción también muy movida en el mercado que buscan mucho por utilidades, por dividendos, sube hoy 2.14% y cierra en los $60 con 17 centavos. Y también la expresidenta de Chile, esta semana también ella es candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas y hace un análisis bien interesante que tiene que ver cómo Bachelet básicamente ha venido argumentando que pues, se requieren gobiernos democráticos, no solamente que sean o de izquierda o de derecha, sino que los dos no tengan una tendencia dictatorial, porque eso no le permite consolidar las democracias en América Latina. Ella estuvo en Naciones Unidas en toda la dirección de la Oficina de Derechos Humanos y ha sido una presidenta de Chile muy demócrata, porque no buscó quedarse en el poder, sino acepta la democracia, que es el sistema electoral, o sea, la democracia liberal, cómo se puede alternar el poder. O sea, si un gobierno realiza una labor positiva y da resultados, como lo hemos hablado aquí con Alejandro, los indicadores sociales, los indicadores económicos, los indicadores de todas las actividades que desarrolla una sociedad son positivos, pues obviamente ese gobierno puede elegir, pues proponer otro candidato o candidata y la gente dice, oiga, nosotros reconocemos los resultados magníficos, mejoró la educación, mejoró la salud, mejoró los servicios públicos, la infraestructura, generó más empresas, entonces ese gobierno se merece que siga en el poder. El partido, sea el blanco, el negro, el colorado, con otra persona, ya no quiere decir que la misma persona se vuelva dictador y se mantenga durante muchos años, sino que la democracia permita que por el sistema electoral pues se continúen las políticas que son positivas. Ese es el mensaje que Bachelet, que fue presidenta de Chile, repito, pues le da a América Latina y está candidata muy firme para ser la secretaria general de Naciones Unidas. Me parece un mensaje muy sensato, ¿no? O sea, fortalecer las democracias. Y ella dice que ni la dictadura de izquierda ni derecha genera pues tranquilidad y estabilidad a la democracia, lo que hace es cerrar los espacios democráticos y si una persona, sea de partido que sea, de la tendencia que sea, se queda mucho tiempo, pues naturalmente eso genera posibilidades de mayores temas de corrupción y desde luego no hay rotación generacional, o sea, una puede estar durante 30 años en una ciudad porque no le daría paso a otras generaciones que tengan la posibilidad de llegar al gobierno, a la administración, a desarrollar las políticas públicas. Ese es como el mensaje de Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y que hizo una buena labor en la transición después de Pinochet, básicamente cuando Chile volvió nuevamente a abrirse al sistema de la democracia liberal, porque Chile es un sistema capitalista, donde hay empresas y hay un desarrollo de la libertad de la iniciativa privada. Entonces, ese es el enfoque, Alejandro, pero Jimena nos dejó una pregunta muy interesante para Alejandro, de cómo están los indicadores y la perspectiva económica en materia de acciones y para el 2024, porque ahí dijéramos como un estrés en la medida en que estos conflictos externos, que si bien son muy lejanos, están afectando a los mercados, o sea, Estados Unidos está involucrado y desde luego también las grandes potencias están involucradas, excepción de China que se mueve muy estratégicamente, o sea, no interviene militarmente, no se desgasta con recursos financieros en la guerra, pero sí naturalmente apoya por debajo de la mesa, está con un bloque políticamente alineado. Entonces China hace un papel especial, deja que los demás se desgasten en estas guerras y ellos van reactivando su economía y haciendo sus cosas tranquilos por debajo del agua y los otros haciendo el gasto, ¿no? Entonces ese es el panorama que Jimena nos preguntaba de cómo se ve el panorama en materia de acción.
de precios de materias primas. ¿Cómo se ve ese panorama en el 2024, Alejandro? Sí, es muy importante la pregunta y hay que mirar que, por ejemplo, mirando los indicadores principales, vemos que hoy el Dow Jones está en los 37.968 puntos. Recordemos que este agrupa las 30 industriales más importantes dentro del mercado de los Estados Unidos. Miramos acciones, miramos índices como el de las 500 más representativas del mercado, que es el Standard & Poor's 500. Este cierra hoy negativo menos el 0,92% y cierra en los 4.965. Y en el Nasdaq, que es otro de los principales índices de la bolsa de Estados Unidos, vemos al Nasdaq en menos el 2,05% y este cierra en los 15.282 puntos. Dentro que se puede ver, o sea, que podemos dilucidar en el futuro, estos índices siguen subiendo. Obviamente, lo recordaba un día, gracias a esa política que tuvo de baja de impuestos por parte del gobierno de Donald Trump, pues obviamente dinamizó el sector de las empresas en Estados Unidos, el sector de la inversión, porque pues ante menor impuestos, pues la gente gana más. Las que tienen, por ejemplo, su dinero en acciones, las empresas ganan más, les queda más dinero en caja como utilidad, como dividendos y como rentas para poder invertir más, tener menos riesgos de quiebras, porque obviamente pues si una empresa pues tiene más utilidades, quiere decir que tiene más caja. Al tener más caja, pues a nivel de competencia internacional puede estar también compitiendo para ser empresas que pasen los ciclos económicos y pueden estar muy bien. Vemos que Estados Unidos, gracias a esto, tiene una economía hoy en día más fuerte y por las políticas que ha tomado también con lo que tiene que ver con cierta restricción al comercio de China, pues muchas empresas de Estados Unidos han crecido. Muchas de las empresas que tenían sus sedes, por ejemplo en Asia, más que todo en China, han empezado a migrar sus empresas a salir de China, por ejemplo, a salir a México o a salir a otros países también de Asia, lo que tiene que ver, por ejemplo, países como Vietnam, como Myanmar, como Laos, países como la India, que ya queda también cerca de estos países, de esta región. Entonces es ese reposicionamiento, porque Estados Unidos junto con la Unión Europea, pero más que todo Estados Unidos, se dieron cuenta que ellos fueron los que ayudaron a crecer mucho a China. Entonces, obviamente, al tener estas restricciones en este comercio y todo, pues obviamente China está estoqueada de inventario y gracias a esto también viene desacelerándose. Pero mirando también el tema de las materias primas que son tan importantes para Colombia y pues para algunos países del mundo, vemos el crudo en la referencia WTI, en la referencia Texas, hoy sube levemente el 0,70%. Y cierra en los $83.31. En el caso del crudo Brent, cierra en los $87.21. Este cierra positivo el 0,11%. En el caso de materias primas, también de alto valor y que sirven de refugio, miramos al oro que sigue y sigue subiendo. El oro ya llega a registrar un valor por encima de los 2.400. Hoy cierra en 2.405 y cierra positivo en este momento el 0,29%. En el caso de la plata, otro de los refugios por excelencia a nivel mundial en refugio de capitales, a la plata la vemos en $28.73 y esta sube más fuerte que el oro y cierra en 1,26% positivo. Lo que podemos ver como pronóstico, ¿qué es? Contestando más puntualmente la pregunta de Jimena, haciendo este análisis, comentaba que con esos cambios que tuvo Estados Unidos es positivo, pero el planeta se viene reposicionando, reacomodando. En el tema de Colombia, el tema de la inversión es muy sensible. Vemos que en Colombia, por el pánico que ha generado también el gobierno, el tema de la reforma tributaria que incrementó impuestos, lo decíamos en algunas ocasiones para ganancias ocasionales, dividendos, utilidades, rentas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que busca un inversionista? Generar más margen. Entonces, como a este tipo de actividades se les pone más impuesto, pues obviamente esto hace que el inversionista pierda apetito por entrar en ese mercado. Entonces, el llamado que se le hace al gobierno es que pues mire bien muy el tema de impuestos,
que si puede bajar, si puede apretar el cinturón, reducir el gasto inoficioso, porque un Estado que es juicioso y eficiente con el gasto, pues es un Estado que está dando la oportunidad para que los sectores económicos crezcan, porque en una economía como Colombia, que importamos más de lo que exportamos, ¿sí? Y que precisamente tuvo una desaceleración tan fuerte que cayó de más del 7% al 0,6%, pues es un indicador que nos demuestra que el gobierno debe estimular la inversión y la economía, y a través de generar mayores rentas y también de generar atractivos a nivel tributario para que producir en Colombia, invertir en Colombia sea atractivo por los márgenes. Hay un caso muy específico que lo comentaba a nivel internacional haciendo esto un comparativo. Recordábamos la aerolínea Ryanair, una de las más grandes del mundo y en este momento de las más exitosas. Salió de Irlanda, un país que tenía inviabilidad económica, pero que cobra de impuesto a las empresas y a las sociedades del 15%. Entonces ahí es donde logramos ver hechos y datos reales de que cuando a las empresas y al sector productivo no se le castiga con alto tributo, sino se le incentiva generándole una carga tributaria mucho menor, ahí es cuando se da cuenta que este tipo de empresas, emprendimientos y activos que generan valor, que a través también generan empleo, pues generan mucha riqueza para la nación y hacen de estos países muy viables. Lo comentábamos, el caso de Singapur es otro de los clásicos exitosos. Irlanda, que era pobre también, tuvo un cambio vertebral, hoy en día es muy rico. Miramos también el tema de los países de Medio Oriente que son muy ricos en hidrocarburos. Esto es lo que tiene que ver con petróleo, con gas. Miramos países de la región del Golfo Pérsico, donde está Irán, donde está Irak, donde está Kuwait, Arabia Saudita, donde está Bahrein y donde está también Qatar, que es un gran tenedor de gas. Entonces estos países que dijeron, las materias primas son vitales y esenciales, pero adicional a esto, ellos no están cerrando esos sectores que son tan estratégicos, que son en el energético y que el mundo apetece mucho, sino que también empezaron a desarrollar otras industrias, pero con una tasa tributaria muy baja. Vemos que hay países de Medio Oriente que tienen impuesto a las sociedades del 5 al 10% y tienen también impuestos al consumo del 5 al 10%. Entonces, esto nos deja ver que estados bien administrados con los dineros públicos, pues pueden ser estados exitosos y con buen bienestar para la población. Sí, hay unos datos generales, Alejandro, que hacen referencia al que el dólar arranca la semana en 1880, 900, y que la tendencia es que cierre o vuelva otra vez al techo de 4.000 pesos por dólar. Esa es por lo menos como la tendencia en cuanto al dólar. Y en cuanto a lo que tiene que ver con acciones, también hay como mucho búsqueda en los refugios, en acciones, en distintos movimientos especiales, especialmente pues lo que está haciendo las nuevas generaciones, que ya no invierten en bienes raíces, no invierten en los papeles tradicionales, en CDTs, en renta fija, sino que están buscando nuevas alternativas de inversión en este año y pues en el siglo XXI. De ¿Cómo se ve acuerdo. ese panorama en esos dos Sí, frentes? hablando del dólar, miramos en los últimos días que tuvo, o sea, venía teniendo una tendencia bajista. Recordemos que había roto los 4.000 a la baja, rompió los 3.900, los 3.800, llegó casi que a tocar los 3.700, llegó a tener valores de 3.745, 3.750 y volvió a rebotar, otra vez subió y hoy está cerrando con un valor de los 3.908 pesos y está cayendo en el mercado menos el 0,44%. ¿Qué podemos estar viendo? Obviamente esto es una volatilidad y esto prácticamente en el gráfico tiene una corrección en B otra vez al alza. La verdad se pensaba que iba a romper con más fuerza y esto también alimentado por el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal versus la de Colombia. Recordamos que la Reserva Federal tiene la tasa en el 5.50% y en Colombia pues se esperaba o había una presión también para que el Banco de la República acá en Colombia pues bajara su tasa. Lo importante es que recordemos que con un valor de los 3.900 la moneda colombiana, el peso colombiano todavía sigue muy devaluado. Recordemos que nosotros llegamos a tocar valores el año pasado
El año pasado llegamos a tocar valores entre el año pasado y el año antepasado, abriendo gobierno de Gustavo Petro. Meses después llegamos casi a tocar valores de 5.100, 5.200 pesos por cada dólar. Todavía es un escándalo que nosotros tengamos un dólar a 3.900, sigue estando muy alto. Dicen los analistas, y hay un tema también de consenso, que pues el precio sano para el dólar podría estar hablándose de los 2.500 a los 3.000 pesos. Recordamos que en el 2007, 2008 prácticamente después de junio, julio, Colombia llegó a registrar un dólar de 1.680, 1.700 pesos. La gente estaba muy feliz, las importaciones eran muy baratas, todo lo que tiene que ver con tecnología, los viajes, viajar a Estados Unidos, Europa, era un buen precio, pues viajar con dólar a 1.680, 1.700, pues era muy atractivo. Los automóviles también tenían buen precio, sobre todo los importados, pero todo lo que tiene que ver con este tipo de maquinaria y este tipo de tecnología, pues obviamente es positivo, y por eso es importante dejar que el Banco de la República en Colombia pues tenga plena gobernabilidad, porque sería ideal también que Colombia otra vez fortaleciera el peso colombiano. Pues estamos viendo, estábamos hablando de esa corrección en B, que otra vez está rebotando. Estábamos pensando que iba a quebrar los 3.700 pesos, pero estamos mirando que rebotó. Muchos están esperando que esto de pronto sea algo estacional, porque a Colombia también le serviría que el peso empiece también a ganar valor. Esto por lo que tiene que ver con importaciones, y también que nos sirve algo que es muy importante, la deuda. Recordemos que gran parte de la deuda nacional está en dólares. Si el dólar se nos sube, pues la deuda se nos aumenta. Si el dólar baja de precio, la deuda también se nos disminuye y también mejora finanzas públicas. Y si algunos exportadores van a decir, bueno, es que nosotros también necesitamos una moneda devaluada, miremos el caso de Alemania, que casi siempre fluctúa con un euro de 4.000 a 5.000 pesos, más sin embargo es uno de los países más competitivos del mundo, precisamente porque se han adaptado a ser eficientes en los procesos de fabricación, de desarrollo, de cadena de valor, y con una moneda tan fuerte siguen siendo muy competitivos. Y estamos llegando al final del panorama económico, invitando a nuestros oyentes a que participen, a que vayan a la Feria del Libro. Hay interesantes publicaciones. Hay un libro que lanzó Ibarra Asociados, que es una firma especializada en comercio exterior, y básicamente su director, el doctor Jorge Ibarra, ha venido planteando temas muy interesantes que los hemos tocado acá en Panorama Económico. Algo que tiene que ver con la productividad de las empresas y la comparación que hace entre empresas norteamericanas y empresas colombianas. Mientras allá le prestan a una tasa de interés del 6-8% anual, o en Europa el 4-5%, a las empresas colombianas se les presta al 15, al 20, al 30%. Entonces no hay competitividad, dice él. Los impuestos, como dice Alejandro, también es clave para que las empresas puedan ser más productivas. La infraestructura, insiste mucho el profesor Ibarra, que si no hay una infraestructura, él es abogado especialista, repito, en comercio internacional en grandes firmas multinacionales. Entonces, él recomienda que la infraestructura debe desarrollarse al máximo, porque si no hay buenos puertos, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con lo que se requiere para las exportaciones, que bajen los costos para que estas exportaciones puedan obviamente ser competitivas a nivel global. También ha manifestado el tema de la seguridad. En el tema del turismo, por ejemplo, él plantea que sí es necesario revisar el tema de impuestos frente a el sector turístico, porque a nivel nacional se desestimuló el turismo una vez después de la pandemia, que se congelaron muchas tarifas, especialmente las de servicios públicos. También la del turismo se congeló y subió la tarifa de impuesto, el IVA, para el turismo, para los viajes, para los tiquetes, y bajó el turismo en Colombia. Entonces, esos elementos hay que verlos en contexto. Él dice que eso es una matriz multifactorial, no puede verse un solo elemento, sino que todo incide en la capacidad productiva. Y reconoce en este libro, que se lanzó en la feria ya en estos días, en la Feria del Libro, por eso le recomiendo su asistencia a la feria, porque hay maravillosos, interesantes libros. Ahí en este libro se recomienda también cómo, pues obviamente, la modernización del Estado, la aduana, todo el sistema de trámites, en la medida que se disminuyan los trámites. Los empresarios pierden mucho tiempo en tramitonomía. O sea, ¿cuánto le vale el tiempo, 7, 8 horas a una persona tramitando una licencia de exportación, tramitando un cupo? Todos esos elementos él los analiza en este libro,
y le recomienda no solamente a este gobierno, que hay que implementar políticas de Estado, o sea, más allá de un gobierno. Pueden ser 4 o 5 gobiernos que proyecten a un país cómo mejorar la oferta exportable, o sea, cómo producir más en Colombia para exportar, porque de nada vale firmar tratados de libre comercio si no aprovechamos las ofertas arancelarias o la disminución arancelaria si no tenemos una oferta exportable. Entonces, ese libro lo recomendamos, que ha sido lanzado en la feria por esta firma de Ibarra Asociados, y hay muchos más libros que seguramente estaremos revisando en la Feria Internacional, que el país invitado especial es Brasil, y por eso esta semana estuvo el presidente Lula da Silva aquí en Colombia, pues en la instalación, en la inauguración de esta Feria Internacional del Libro. Llegamos al final. Sí, es interesante. Quería dar unos datos finales. Es interesante precisamente esto que estaba comentando sobre esta firma de abogados, que es Ibarra. Y es importante esos enfoques y esa proyección. Y yo siempre voy a un tema que es buscar la razón, que es dónde están los números, dónde está el déficit, o sea, las pérdidas, dónde está el superávit, que son las ganancias, cuál es el sistema eficiente y qué debemos aplaudir y premiar. Dentro del sector público y político, muchos hablaban de hay que reformar verdaderamente un Estado y manejarlo como una empresa muy eficiente. Esto en el buen sentido de la palabra, porque si llegan gobiernos populistas, despilfarradores, que no saben de matemática, no tienen muy buena proyección, no saben de mercados, no saben de cómo proteger una economía, cómo hacer un país sano y sustentable, precisamente ahí es cuando los países que han llegado a ser muy ricos llegaban a tener unas condiciones de pobreza. Recordábamos Venezuela. Venezuela podría tener unas condiciones mejores o iguales que Arabia Saudita, porque recordemos que, por ejemplo, Venezuela tiene mucha capacidad en materia prima energética debajo del suelo, de su suelo. Recordamos que es el mayor tenedor de materias primas en el mundo. Pero cerrando precisamente con una información vital, la inflación de los países más importantes del mundo. Hablamos de Arabia Saudita, que pasa su inflación del 1.8 y desciende al 1.6%. En el caso de Singapur, es un país que se toma de ejemplo, referencia, como mejor economía de más crecimiento, desarrollo y competitividad, pasa del 2.9 al 3.4%. En el caso de Corea del Sur queda estable en el 3.1%, Rusia 7.7%, México 4.42%, Alemania, que es, recordemos, el corazón de Europa a nivel de productividad y economía, y recordemos que es la economía más grande de la zona euro y ya es la tercera del mundo después de China, pasa de una inflación del 2.5 al 2%, la zona euro 2.4%, Australia 4.1% y Brasil, el país del que hablábamos, baja su inflación del 4.5 al 3.93%. Les quería desear un feliz fin de semana, que, como habla mi estimado colega, ojalá puedan ir a la Feria del Libro, que entren a buenos conversatorios y que pues se actualicen en la información y que también hagamos debate para tener precisamente una ciudad muy dinámica en tema de conocimiento, cultura y desarrollo. Llegamos así al final de Panorama Económico con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila. En el control máster nos acompañaron el ingeniero Luis Daza y Santiago Millán. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.